embarazada, se lanzó un decreto de que los niños que nacieran varones en el pueblo de Israel tenían que ser ejecutados. La madre se arriesgó y dijo: yo no voy a permitir que eso pase con mi hijo. Se quedó con él 3 meses, pero viendo que ya no podía más tenerlo, lo pusieron en un tipo de pequeña lancha, si se puede decir, y la tiraron al río. Y dada casualidad, supuestamente, la hija de Faraón encontró al niño y decidió criarlo. Y entonces el niño, que se suponía debía criarse entre la pobreza y el esclavismo que vivía, o la esclavitud que vivía el pueblo de Israel, ahora pasa a vivir en el palacio. El que había dado el decreto para que él muriera es ahora el que lo alimenta, porque es Faraón. Este jovencito automáticamente salía a caminar por el pueblo y caminaba por las calles de Israel. Él trataba de que sus hermanos, que eran los israelitas, porque él siempre lo supo, no se peleasen entre sí. Pero resulta que hubo una ocasión, que hubo una pelea, y él, defendiendo, tratando de que no pasara nada allí, pues mató a un egipcio y tuvo que salir corriendo. Dice la Biblia que él hizo esto porque ya él sentía en su corazón que él debía de proteger y de guardar al pueblo de Israel. Pero sucede que después de salir corriendo se fue a un lugar y allí estuvo pastoreando las ovejas de su suegro, y mientras caminaba en sus labores, dice la Biblia que se encontró con una zarza que se estaba quemando. Dicen algunos conocedores de esto que la zarza era posible que se quemaran y que el calor en el desierto era tan fuerte, que el sol le daba tan duro que era posible que la zarza comenzara a quemarse. O sea que hay posibilidad de que Moisés no fuera la primera vez que estuviera viendo esta hazaña. Ahora, lo que tenía la zarza de diferente a las otras que se quemaban era que esta zarza no se consumía. Todo lo que se quema se consume. Esta zarza no se consumía. Y él dijo: yo iré y veré esta grande hazaña. Yo iré y veré esta maravilla de la naturaleza. Y cuando se acerca, entonces, he aquí donde sale de la zarza la voz de Dios. Hay hombres y mujeres que están tratando de ver cosas maravillosas y buscando por aquí, buscando por allí, y simple y llanamente mujeres que pasaron por el frente de la iglesia y dijeron: ¿qué es lo que está pasando ahí? Se atrevieron a entrar y Dios los agarró y le habló adentro. Hombres que vinieron borrachos a la iglesia y simplemente porque no encontraban por a dónde ir, la tontera de la cabeza lo trajo y lo sentó a una silla de esa, y nunca jamás volvieron a salir porque Dios le habló. Moisés era un hombre que estaba caminando por la vida de entre fracaso y fracaso, pero ahora, mientras apacentaba las ovejas de su suegro, dice la Biblia que vio algo diferente, y desde la zarza salió una voz y Dios le habló. Eso es lo que nosotros en estos tiempos tenemos que buscar: encontrar una zarza que salga de ella la voz de Dios y que nos hable y que dirija nuestras vidas y que nos cambie. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, estamos necesitando más que nunca una zarza que arda. En estos tiempos de COVID, en estos tiempos donde la economía ha sido lacerada mundialmente, donde muchos matrimonios por causa de la misma cosa se están desvaneciendo, donde parejas simplemente porque tienen deudas grandes que no pueden pagar, están teniendo problemas matrimoniales. En este tiempo es el tiempo donde necesitamos que salga la voz desde la zarza. Pero sabe algo, que quizás al caminar por el día a día no vas a encontrar una zarza, porque no vivimos en el desierto. No vamos a encontrar una zarza ardiendo, pero sí podemos encontrar una zarza más poderosa que tiene palabra todos los días. Amén. Aleluya. Así es. No depende. Amén. Amén.
Pero yo no me quiero enfocar solo en la historia de Moisés. Como le dije, yo puse un título un poco extraño. Este tema, o lo que quiero tratar, nace partiendo desde el punto de que muchas personas tienen sueños, pero no saben si el sueño es de Dios o no. Tienen un sueño y no saben si el sueño fue un simple sueño o una visión. Personas que tienen un noviazgo y tienen duda y tienen miedo de que si es de Dios o no es de Dios. Este tema nace en personas que tienen un trabajo y no saben si es de Dios o no es de Dios. Cuando viene alguien y le ministra y le dice una palabra que se entiende deben ser proféticas, y cuando la escuchan no saben si Dios me habló o si Dios no me habló. Esto nace en mi corazón, creo yo que Dios lo puso por personas que se ponen una ropa y no saben si esa ropa es de Dios o no. Y otras cosas más. Y creo que Dios siempre busca la forma de cómo enseñar a su iglesia para poder encarrilarlo hacia la salvación. Y el Espíritu Santo lo que hace es que busca personas para utilizarlo y dirigir la iglesia. Y yo creo que esta mañana Dios va a hacer algo respecto a esto que acabo de mencionar. Acabo de contar la primera historia de 3 que voy a contar. La segunda historia, y usted verá dónde tiene relación lo que acabo de leer en la primera historia. En la segunda historia dice la Biblia que Jesús, en Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Otra historia rápida la voy a contar. Él toma a sus discípulos, se va a un monte aparte y dice la Biblia que él se transfiguró. Y cuando ellos vieron la visión, dice la Biblia que su rostro estaba resplandeciendo, su rostro brillaba. Y apareció entonces Moisés y Elías y hablaban con él. Punto, terminé la historia. Paso a la otra. La número 3 es la historia de cuando aquel profeta estaba orando. Dice que vio una visión. Aleluya. A ver, tengo el texto por aquí. Dice que vio una visión y en esa visión, bendito sea el Señor, dice que vio querubines que volaban, con 2 alas volaban, con dos alas se cubrían. Y dice la Biblia que uno de los querubines tomó una tenaza y tomó carbón y se lo pasó en los labios. Y ese hombre desde ese momento dijo claramente: es que yo tengo labios impuros. Pero de ese momento, cuando le pasaron el carbón encendido por los labios, simplemente esos labios dejaron de ser impuros. Y Dios dijo: ¿a quién enviaré? Y él dijo: heme aquí. Porque Dios lo calificó en ese momento para que fuera a hacer su obra. Tercera historia, terminamos. ¿Dónde tiene relación cada una de estas? Tienen relación en que en la primera historia, cuando Dios le habla a Moisés, fue con un propósito. ¿Cuál propósito? Era que Moisés saliera de donde estaba apacentando ovejas y fuera al pueblo de Israel a rescatar el pueblo de Dios. Aleluya. La segunda historia, dice la Biblia, que simplemente Jesús se transfiguró y vino Elías y Moisés y hablaban con él. Y esto Dios lo hizo para mostrarle a ellos que claramente él era el Dios de Moisés, porque Moisés representaba la ley. Y él también se convirtió, vino Elías para él hablar del profeta que duró más de 20, 30 años profetizando
profetizando de lo mismo, de la llegada de Jesús. Por eso Él se transfiguró delante de ellos. También esto tenía un propósito. El profeta, cuando vio la visión, no la vio simplemente porque sí. El profeta vio la visión para Dios poder manifestarse y llamarlo y enviarlo a profetizar. Las tres historias tienen relación porque cada una de ellas tiene un propósito diferente. Por eso es que quiero hablar de que hay mucha gente que no sabe si su sueño fue de Dios o no, si su visión fue de Dios o no. Déjame decirte que sea que tengas sueño, sea que te pongas ropa, sea que tenga un trabajo, sea lo que sea que tenga que ver con Dios, si es de Dios tú lo tienes que saber porque hay un propósito. Si es de Dios tú tienes que saberlo porque los propósitos de Dios son claros. Los propósitos de Dios no son con dudas de que si Dios me puso o no me puso, si yo soy predicador o no lo soy, si yo soy profeta o no lo soy, si tengo a Dios o no. El propósito de Dios en el monte de la transfiguración era enseñar que Jesús era el Dios de Moisés, que Jesús era el Dios de Isaías, de Elías y de todos los profetas. Aleluya. Pero no solamente esas tres historias tienen relación, podemos mencionar muchas más. Como en el caso de Elías y los profetas, dice la Biblia que sucedió algo extraordinario, porque cuando comenzó a clamar, dice la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Sabe para qué sucedió esto? Para que supiera el pueblo de Israel y todas las generaciones futuras de que Dios tenía poder. Aleluya. Todo tiene un propósito. Pero no se queda ahí. También la historia del muro de Jericó sucedió algo poderosísimo. ¿Por qué? Porque cuando ellos vinieron a luchar con el simple hecho de levantar la voz y de tocar instrumentos, se cayeron los muros. Pero esos muros no se cayeron porque se querían caer. Era que había un propósito. Ya no te preguntes más de qué está pasando con mi vida, en que si hay una corriente que dice que si me pongo el pantalón, que si no me lo pongo, tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes que saber qué es lo que Dios quiere para ti. Que si yo me tiño el pelo, que si no me lo tiño, el Espíritu Santo que vive en ti te va a decir y hacer saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Aleluya. Porque todo tiene un propósito. ¿Sabe cómo yo titulé esto? Entre zarza, transfiguración y humo. Porque la primera historia hablaba de la zarza, la segunda de la transfiguración y la tercera del humo el que se llenó la casa. Todo tiene un propósito, mi hermano. Dice la Biblia que mientras estaban en el aposento alto, descendió un fuego poderoso. Un fuego que llenó toda la habitación, que se repartieron lenguas, aleluya, y que sucedió algo extraordinario. La gente venía y decía, ¿qué es lo que pasa ahí adentro? Pero ¿sabe qué pasó? Que lo que sucedió allí, lo sobrenatural de Dios sucedió para que Dios se manifestara. A tal punto que Pedro, el que era capaz de cortar orejas, fue el primero que se levantó delante de ellos. Y dice la Biblia que Dios le dio de nuevo y predicó una palabra poderosa a tal punto que nunca en su vida la había predicado y se convirtieron más de 5,000 y la gente recibió el Espíritu Santo y se llenaron del fuego de Dios simplemente porque lo que sucedió con un propósito. Pero no solamente en lo sobrenatural de Dios hay un propósito. Hay muchísimas cosas que sucedieron que parecen malas, pero que no lo son. ¿Sabes qué pasó? Que para poder que Dios se glorificara en el pozo de los leones y que Dios le cerrara la boca a los leones, primero tuvo que haber sido secuestrado el pueblo de Daniel y traído cautivo a esta tierra. Hay muchos de ustedes y yo que hemos pasado por mucho.
divorcios, situaciones, deudas, tristeza por causa de relaciones con los hijos y la familia, problemas hasta con vecinos, gente que ha dicho que tú eres malo aún sin tú hacerle nada, gente que se ha levantado contra ti con calumnia o mentiras, que te ha engañado el dinero tuyo de tu trabajo, el sudor de tu frente, simplemente se quedó con ellos. Yo creo que no hay nadie en la tierra que no lo hayan engañado con dinero, porque siempre hay alguien que te coge fiado, prestado y no te paga. Gente que se le cayó negocios, pequeños, medianos, grandes negocios. Infidelidades en los matrimonios, en los noviazgos. Conocemos personas que estando en el altar, ya casi para llegar al altar a casarse, recibieron la noticia de que su novio le fue infiel y la boda no va. Otros que ya estaban en el albergón. Muchas, pero de todo esto, en todo esto hay un propósito. En todo esto hay un propósito. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en una posición muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque ellos no debían adorar a Dios, no debían postrarse, no debían adorar a otros dioses, no debían postrarse ante otros dioses. Y hubo una ley que decía que tenían que postrarse, y ellos dijeron: yo no me postro porque yo nací con un propósito. Yo no me postro porque yo tengo el fuego. Yo no me postro porque yo tengo a Dios. Y los agarraron y le dijeron: pues entonces se va a cumplir nuestra ley en ustedes. Pero lo que ellos no sabían, los hacedores de esas leyes terrenales, que habían otras leyes más poderosas, que solamente a Dios hay que adorar. Amén. Y cuando lo tomaron, lo llevaron entonces a que se cumpliera la ley, y lo echaron a ese lugar donde había un fuego de tal manera que los que lo echaron se quemaron. Santo. Lo aumentaron 7 veces la potencia y la temperatura del fuego. Y cuando lo tiraron allí debajo, simplemente dice la Biblia que había un cuarto hombre, y aquellos hombres no se quemaron. Cuando lo sacaron, ni siquiera su ropa, aleluya, olían a humo. Pero ¿saben por qué pasó eso? Porque había un propósito. Aleluya. El matrimonio roto simplemente ha traído dolor, ha traído circunstancias difíciles, pero hay un propósito. Es que los hijos de Dios no caminan simplemente por la vida, solo por caminar. Donde tú te mueves es porque Dios primero pasó. Donde tú caminas porque Dios primero abrió. Aleluya. Tantos hombres que han comenzado negocios, empresas, y la primera se cae, la segunda se cae, la tercera, la cuarta, la quinta, y las familiares le dicen: es que tú estás loco, es que tú no te das cuenta que eso no te conviene, búscate un trabajo, habla con tu tío que te meta como empleado. Y el hombre dice que no, que yo necesito ser emprendedor, yo tengo un propósito en la vida, y sigue ahí torpe y dándole para adelante: yo quiero una empresa. Y los demás amigos le dicen: es que tú comenzaste a vender pan y te quebraste, comenzaste a vender yuca y te quebraste, tú comenzaste a hacer pantalones y te quebraste, aleluya, vas a seguir. Y ellos dicen: no, yo voy para adelante. Y sabes qué? Que en una viene el éxito, porque todo tiene un propósito. Hay gente que ha dicho en su corazón: en lo que tiene que ver con lo ministerial, yo llegué hasta aquí. Porque es que yo no predico en la iglesia, es que Dios a mí nunca me ha hablado, yo no soy profeta, es que yo no tengo esa unción en mis manos como para imponerla y que haya fuego.
Es que yo no tengo facilidad de palabra, yo no canto, se me salen los gallos, no entono. Es que yo ni siquiera soy líder, yo no soy diácono, presidente de tal o cual cosa, yo no soy nada. Ya mi propósito no va a dar para mucho. Pero déjame decirte algo, que si la sangre de Cristo cayó sobre ti, entonces hay un propósito. Que si te bañaste con la sangre hay un propósito. Aleluya. Aunque no estés en el altar, en ti hay un propósito, porque tiene el sello del Espíritu Santo. Aleluya. Es que hay gloria dentro de ti, solamente tienes que sacarla y decir: yo soy hijo de Dios y yo tengo un propósito. Yo dije una palabra y Loami me corrigió. Yo dije: mira, yo tengo 36 años y yo tengo 13 años de convertido. Y yo predico en la iglesia, sí. A veces hago unos videitos para subirlo a las redes sociales, sí, predico. Y vengo de predicar en células, buscando las almas, sí, eso es verdad. Pero yo le dije un comentario, no sé de dónde me salió, él lo recordará. Yo dije: si Dios no me utiliza para llevarme a predicar por iglesia y levantar un ministerio evangelístico que yo pueda llevarle a más gente la palabra que Dios puso en mí, ya Dios no lo va a hacer. Él me dijo: no, mi hermano, Dios todavía lo puede hacer. Y yo dije: amén. Y simplemente me tuve que callar la boca. ¿Saben por qué? Porque el tiempo solamente Dios determina cuándo y dónde será. Gente que porque ya tienen canas en los cabellos, y no me refiero a William, Okay. o porque son calvos, Rafael. creen que ya, y es mentira. Hay un propósito. Ahora, tú estás decidido a encontrar ese propósito y decir: yo voy en el propósito, yo me monto en el proyecto de Dios, yo me monto en la visión. Aleluya. Gente que le está motivando Dios en medio de una administración, que vayan y pongan la mano sobre alguien y solamente le digan: la gloria de Dios cae sobre ti, y tienen miedo porque sienten que ellos no son y ellos no pueden. En el trabajo están sintiendo de ir a decirle a alguien y contarle aunque sea una historia bíblica, y ellos tienen miedo de que lo van a rechazar. Es que no te quieres subir en el propósito de Dios. Aleluya. Yo espero que Dios le esté hablando a alguien esta mañana. Y ya voy a terminar diciendo que eso que Dios te habló cuando tú iniciaste en el Evangelio, que a muchos le dijo que iban a ir a las naciones, que iban a tener palabras poderosas en su boca, que iban a poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Esas palabras que le dio, que tú ibas a ser un adorador, aleluya. Esa palabra que recibiste y convicción de Dios, cada una de esas visiones que tú has tenido, pensando, viéndote ministrando en lugares extraordinarios, o viéndote simplemente manejar cantidades enormes de dinero, porque lo económico Dios también lo arregla, o viéndote en la cúspide, en lo profesional, allá arriba en el tope, psicólogo pero reconocido, arquitecto pero famoso, cuando todo eso que tú te has visto, que tú has visualizado, todo eso es tuyo. Pero hay que activarse y montarse en el propósito. Aleluya. Cada mañana hay que levantarse creyendo que sí, que yo voy a poner las manos y que van a sanar los enfermos. Cada mañana. Y cuando venga la duda, decirle: no, es que yo creí ya y no puedo dudar. Aleluya.
Cuando venga la duda, decirte que no, que ese proyecto no va a funcionar. Tienes que decirle al diablo y háblale claro: mira, vamos a hacer una cosa tú y yo. La palabra dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y yo a Dios le dije que sí, así que tú te retiras. Oh, gloria. Al proyecto y a las bendiciones yo le dije sí. Y yo voy a mantener mi palabra. No puedo dudar. La duda proviene del diablo. ¿Sabe por qué? Un análisis práctico ahí rápido. Porque todo el que duda no tiene fe. Y el que no tiene fe no agrada a Dios. Y el que no agrada a Dios, entonces lo desagrada. Y el que desagrada, y el que no agrada a Dios, entonces agrada al mundo. Y el que agrada al mundo es amigo del mundo. Y si es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, es del diablo. Mire, duda, usted se va, porque yo soy un hombre que decidí y servir a Dios. Oh Dios. Así que ya nunca más volver a olvidar el sueño, el proyecto y lo que Dios te puso. Aleluya. Porque Él lo tiene diseñado para ti. Y solamente se necesita que tú empieces a caminar en ese sueño. Amén. El mensaje es este. El mensaje es este. Para aquellos que quizás muchas veces dicen: ¿cuál fue el mensaje? Es este el mensaje. Escuche. Como quiera hay un propósito. Lo repito, el mensaje es este. Como quiera hay un propósito en tu vida. Pasen cosas buenas o pasen cosas malas. Estés en la gloria o estés en el desierto. Como quiera hay un propósito. Estés en ruinas o estés bollando en dinero. Hay un propósito. Tenga esposo o no tenga, hay un propósito. Tenga novios o no tenga, hay un propósito. ¡Ey! Esté aquí o esté allá, hay un propósito. Este es el mensaje. Como quiera hay un propósito. Que el Señor me le bendiga.